Cuando yo llego, yo me doy cuenta que era un desorden. Entonces, el líder, el que estaba ahí, me dice esto: oye, tenemos que enviar 20,000 piezas a Estados Unidos y solamente tenemos 15,000 piezas. Si no hacemos 20,000 piezas este fin de semana, que se prueben y que se manden, nos vamos a meter en una dificultad. Y el puesto mío va a estar en riesgo, porque si yo no entrego las 20,000 piezas, me van a ver mal. Fíjate lo que me dice. Oye, ¿hay posibilidad de que se brinquen las pruebas de calidad? Porque ya no hay tiempo para que se envíen a Estados Unidos y podamos cumplir el número. Para que se envíen mal y... Por tal de que se envíen. Y me las regresen al tiempo, ¿no? O sea, al final... Fíjate, lo que importaba para él era que se cumpliera que se diera el número que él necesitaba dar. Fíjate qué pensamiento tan pobre y tan tonto de querer pensar en que voy a mandar las piezas aunque estén mal por tal de que se dé el número. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este es un podcast patrocinado por Borecol. Este podcast es la continuación del programa de la semana pasada sobre el tema la importancia de una cultura de calidad y excelencia en el desarrollo empresarial. Si no has visto la parte 1, bueno, te invitamos a que la veas. Es un podcast anterior a este. Nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional y también maestro en Dirección Estratégica de la Calidad, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Alex, pues gracias. Estamos bien. Vamos a iniciar ahora con esta parte 2 de este podcast interesantísimo. La calidad y la excelencia. Cómo es importante que se lleve a la vida inicialmente y que se ponga en práctica en el entorno en el que estamos. Yo creo que este tema es un tema, como siempre, muy bueno. Pues muy bien, vamos a comenzar. La siguiente pregunta es: ¿qué herramientas y metodologías se pueden utilizar para implementar una cultura de calidad en una organización? Mira, la verdad es que hay muchísimas, pero voy a hablarte de unas básicas, el 80-20. Esta regla fue escrita por un economista que se dio cuenta que en su país el 80% de la riqueza estaba solamente en el 20% de la gente. Pareto se da cuenta que eso pasa en muchos lados, y de hecho, como por ejemplo, te voy a poner un estadístico, ¿verdad? El 80% de los goles en el fútbol los mete el 20% de los futbolistas únicamente. El 80% de las quejas de cliente están enfocadas solamente al 20% de cosas que pasan. Entonces, quiere decir que el 80-20 es algo muy importante porque nos va a permitir enfocarnos a ese 20% que está teniendo un 80% en el impacto de la calidad. Quiere decir que si yo quiero empezar a mejorar la calidad, debería de preguntarme, ¿cuál es el 20% de aspectos a los que yo me tengo que enfocar, que al enfocarme y mejorar y entregar calidad en ese 20% de los aspectos, voy a mejorar el 80% de la satisfacción de mis clientes? Hay que identificarlos, ¿verdad? Otra forma importante, aparte de lo que ya se dijo, es el método o el ciclo PDCA, que es Plan, Do, Check y Act. ¿Qué significa el ACT? Bueno, quiere decir plan, hay que planear la calidad. Fíjate, lo que vamos a hacer, hay que planearla. Muchas veces nosotros nos brincamos la planeación y nos vamos a hacerlo sin planear. Es como si yo me pusiera a construir una casa sin haber hecho planos. Haz de cuenta, solo empieza a hacerlo y ahí como se vaya. Dicen los japoneses que el 80% del éxito en algo que vas a hacer está en la planeación. Entonces, plan tiene que ver con que planees, plan. El planear, ¿verdad? Do es hacerlo. Lo haces, pero muchos ya se quedan ahí, planean y hacen. Pero dice esta metodología que hay que hacer el check. Hay que checar si las cosas salieron bien. Hay que analizar, no basta con hacerlo. Vamos a imaginar que yo te pongo a hacer una página web. Estructuras toda la página, la haces y la mandas a la web. Ahí hizo falta el punto check. El check es
checa que todo haya estado bien hecho, vete de punto en punto, analiza que no haya ninguna falla, que todos los enlaces vayan donde tengan que ir, que el contenido esté bien. El check te va a ayudar a que tú identifiques si hubo algo que hay que corregir. Muchos no corrigen, se brincan únicamente plan, do y ya. Pero el check te va a permitir analizar. Ahora fíjate, el act. El act es actúa, es decir, actúa si encontraste algo mal. Hay que corregirlo, hay que hacer cambios, hay que modificar a lo mejor el proceso, lo que estás haciendo, porque esto te va a permitir que seas más eficiente. Ahora, ahí te va. Esto es un ciclo, se le dice el ciclo de la mejora continua, en donde otra vez vuelves a planear, vuelves a hacer, vuelves a checar y vuelves a actuar para corregir lo que se hizo mal. Este ciclo yo me acuerdo que lo vi mucho cuando estuve estudiando en la maestría, porque tendría que ver precisamente con cómo hacer planes de mejora continua. Entonces el plan, do, check y enact es fundamental en el proceso en el que tú hagas. Y otro tiene que ver también con una estadística que dio el estudio de PwC, donde dice que las empresas que implementan Six Sigma pueden llegar a reducir hasta el 50% y aumentar la eficiencia operativa. El Six Sigma tiene que ver con la distribución normal. Esos son procesos más estadísticos. No me voy a meter en ello porque sé que el auditorio no todo se mete en los números, pero es importante conocer el proceso Six Sigma para entender que los procesos estadísticos sobre una curva de distribución, cuando tú te enfocas a hacer esa curva más chica, te vas a eliminar elementos que están alrededor y vas a enfocarte a ser más efectivo y en disminuir la variabilidad en lo que tú haces. Bueno, pues ahí están varias estrategias y metodologías para buscar la calidad, ¿verdad? Y es bueno que desde recursos humanos pues se tome nota de estos aspectos para que se puedan implementar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más comunes al intentar implementar una cultura de calidad y cómo pueden superarse? Bueno, aquí es muy importante comprender que comúnmente cuando quieres implementar algo, tú piensas en esto, ¿verdad? Durante muchos años no fuiste bueno ni te enfocaste a la calidad y de un día a otro quieres hacerlo. ¿Qué va a darse en la empresa? Bueno, la gente se va a resistir al cambio. La resistencia al cambio es algo que se va a dar en todos lados. Entonces, los líderes tienen que aprender a controlar eso y a enfocarse en un cambio paulatino. Quiere decir que el líder debería de empezar a implementar cambios enfocados a la calidad paulatinamente hasta que la empresa empiece a percibir eso de manera positiva. Al principio no les van a gustar porque están acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma. Por eso es muy importante darle una capacitación a la gente sobre eso, para que la gente vea la importancia que cambiarles el paradigma. El paradigma de algo rápido, pero que ya, porque hay que entregarlo. Mira, estaba en una industria en donde la manufactura que se hacía era manufacturar electrónicos y se enviaban a Estados Unidos. Entonces, cuando se enviaban y la calidad no era buena, lógicamente que habían quejas de este cliente y nos regresaban todos los electrónicos que estaban mal y al final había un área que estaba enfocada en corregir todas esas fallas para volverlas a mandar al cliente. El área se empezó a crecer, que hubo un día que era una parte importante de toda la empresa, un área importante, de tanto que hacían las cosas mal. Entonces, cuando yo entro al puesto de calidad, me dicen a mí, te vas a ir ahí y vas a asegurarte que ahora la calidad sea buena. Fíjate, Alex, cuando yo llego, yo me doy cuenta que era un desorden. Entonces, el líder, el que estaba ahí, me dice esto, oye, tenemos que enviar 20,000 piezas a Estados Unidos y solamente tenemos 15,000 piezas. Si no hacemos 20,000 piezas este fin de semana, que se prueben y que se manden, nos vamos a meter en una dificultad y el puesto mío va a estar en riesgo porque si yo no entrego las 20,000 piezas me van a ver mal. Fíjate lo que me dice. Oye, ¿hay posibilidad de que se brinquen las pruebas de calidad? Porque ya no hay tiempo para que se envíen a Estados Unidos y podamos cumplir el número. Para que se envíen mal y... Por tal de que se envíen. Y me las regresen al tiempo, ¿no? O sea, al final... Fíjate, lo que importaba para él era que se cumpliera tener
perdón, que se diera el número que él necesitaba dar. Fíjate qué pensamiento tan pobre y tan tonto de querer pensar en que voy a mandar las piezas aunque estén mal por tal de que se dé el número. Ese no es un pensamiento enfocado a la calidad, porque si yo pienso más allá, a largo plazo, dentro de unos meses, esas que no hicimos pruebas, que salga a lo mejor un 20% mal, un 10%, me las van a regresar. Pero entonces ese pensamiento tan mediocre de no hacer las cosas bien a la primera, justo a tiempo, ya no se habla ni siquiera de dar más, o sea, ni siquiera hablamos ni de la calidad. ¿Cómo queremos que las empresas les vaya bien con un pensamiento tan tonto de querer pensar que voy a hacer las cosas así a la y se va? Ya se dijo, ¿verdad? Que hay que dar un poco más. Eso es dar un poco más, no eso es dar un poco menos. Le estoy dando un poco Ni menos. siquiera es cumplir con el mínimo. Ni siquiera. Entonces, cuando yo hablo de calidad, fíjate, no podemos dar el paso a la excelencia si ni siquiera estamos cumpliendo bien con la calidad. Un reto como líderes de forma individual es enfocarnos por la excelencia, pero también tenemos que ser francos. A ver, si yo quiero brincar a la excelencia, ¿estoy haciendo bien el proceso, el de calidad mío? Eso debe ser un compromiso. Fíjate, yo cuando estaba apenas en el flujo de quererme meter estas ideas a mi mente, yo puse en un pizarrón que tenía yo, hacer las cosas bien, a la primera, justo a tiempo. Y durante muchos meses veía todos los días esa idea y decía, todo lo que me pidan lo tengo que hacer bien, a la primera y en el tiempo. Siempre tengo que hacerlo bien a la primera, hasta que se hizo parte de mí. Ahorita no puedo dejar de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque es parte de mi mente ya hacerlo. Lo puse en mi mente. Después, cuando ya vi que eso era parte de mi vida, dije, ¿qué puedo hacer para ahora hacer las cosas con excelencia? Ya las hago bien. Entonces, cada vez que yo iba a dar algo, decía yo, ¿cómo puedo dar un poco más? Hoy, Alex, es algo que no puedo hacer a un lado, porque siempre quiero dar más. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si voy a hacer algún software, pienso, ¿cómo voy a hacer un software para que haga un poco más? Lo voy a hacer bien, pero no solamente bien, voy a hacer algo que sea un poco más. Entonces, lo hice parte de la cultura mía en mi mente. Ahora, toda la gente que está alrededor mía, le pido que al menos haga las cosas bien. Y si puede dar algo más en la excelencia, en exceder, es algo bueno. Pero los líderes tenemos el desafío de que nos metamos en nuestra mente el hacer bien las cosas a la primera, justo a tiempo. ¿Para qué? Para podernos diferenciar. Si yo como líder soy un líder que me diferencio de los demás, voy a hacer cambios importantes en donde yo esté, en la industria, en el área. Te voy a decir algo, el pensamiento de hacer las cosas bien a la primera y dar un poco más en excelencia, a mí, me dio el punto de que en una industria en la que estuve 10 años, tuve un cambio de puesto 7 veces en 10 años y siempre con más sueldo y siempre me daban algo más, porque decían, si alguien quiere que se haga bien las cosas, vamos con el que las tiene que hacer bien, y me las daban a mí. Yo me esforzaba mucho en hacerlo bien a la primera y justo a tiempo. El ingreso mío incrementó en 7 años mucho y subí 7 veces de puesto. No puedo decir yo que fue únicamente solo, fue gracias a la filosofía de hacerlo bien y de dar más. Entonces, cuando me pedían algo, decía yo, ¿cómo puedo entregar esto que me están pidiendo? Pero no solamente eso, ¿cómo puedo ser excelente en lo que me están pidiendo? Es un buen punto para ponernos a pensar de forma personal. Soy ese colaborador que quiere cumplir con mandar las 20,000 piezas aunque no se valide la calidad, o soy el que se pone a analizar y quiero entregar las cosas bien, en tiempo y a la primera, ¿no? Si no lo estábamos haciendo, pues a lo mejor no vamos a hacer el cambio de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a trabajar de forma paulatina, de poco en poco, hasta que llegue un momento, como pones tu ejemplo, que lo vamos a hacer, pues ya, o sea, que ya va a ser un vivir o un deber ser en nuestro día a día. Obviamente no tenemos esta cultura de excelencia desde niños, ¿no? O de la calidad desde niños, pero es algo que podemos hacerlo. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú te das cuenta mucho de tus colaboradores en relación a lo que hacen. Estamos en una parte donde se come y está un bote lleno de latas, basura y todo. Entonces alguien avienta una lata y se cae del bote y sigue.
A ver, yo te voy a preguntar, ¿ese colaborador busca la calidad en lo que hace? No, la excelencia no. La calidad no. Entonces, lo dejo ahí, sí, y como si no fuera nada. Pero pasa otro colaborador que agarra el bote, lo mete en donde está la lata en el bote, apachurra para que quepa más, acomoda el bote y lo deja en el lugar. Esas cositas mínimas te hablan de un colaborador, porque sabes que si está haciendo eso, quizás a lo mejor en dificultades y circunstancias va a ver mal algo y no lo va a dejar así. Va a pararse y va a intentar levantar la mano y corregirlo. Necesitamos gente, aquí estoy poniendo el caso de algo simple, pero en las industrias necesitamos colaboradores que se enfoquen en la calidad. ¿Para qué? Porque la gente pocas veces hace lo que tiene que hacer bien. Ya se dijo, ¿verdad? Hay que llevar la carga por 1 kilómetro más. ¿Qué significa eso? No es fácil. No, claro que no, pero te implica que te tienes que esforzar, pero eso se va a diferenciar. Tú te vas a diferenciar de mucha gente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la tecnología apoyar una cultura de calidad y excelencia en una organización? Bueno, los datos son un elemento importante en la calidad. Una gestión de la calidad se va a dar a través de los datos. Entonces, la tecnología nos va a permitir automatizar cosas para tomar información y tomar decisiones en base a los datos. La calidad, ¿quién la va a definir? El cliente. El cliente. Entonces, si yo no tomo datos, no voy a poder dar cuenta si eso está bien o está mal. Por ejemplo, encuestas de satisfacción nos van a permitir darnos cuenta si el cliente está satisfecho o no. Si hay una encuesta en donde el cliente se queja constantemente de tiempos, de calidad, de alguna otra cosa, entonces uno entiende que eso hay que mejorarlo. Un estudio que hizo la empresa Gartner encontró que las organizaciones que adoptan tecnología enfocada a la calidad pueden reducir los errores de producción un 40% y aumentar la satisfacción del cliente un 15%. Está muy interesante porque tener software que te esté tomando datos y que te mida la calidad te va a permitir tener un enfoque hacia la calidad y te va a poder ayudar a reducir de acuerdo a estos datos, el 40% de las fallas que se tienen en la producción y incrementar el 15% la calidad de tus clientes. Así es de que si tú no estás tomando datos, bueno, es tiempo de que busques cómo obtengo datos a través de encuestas. Como por ejemplo, si yo estoy en RH, ¿cómo me doy cuenta si el proceso del RH es percibido con calidad por la empresa? Bueno, a través de una encuesta de clima. Estoy obteniendo datos. Si yo quiero ver cómo me está percibiendo mi cliente, aplico encuestas de satisfacción, de percepción, para saber cómo me está percibiendo el cliente. Es decir, siempre tiene que haber datos que te entreguen información en el proceso para saber si tú lo estás haciendo bien. ¿Cómo puedo asegurar que los líderes de la empresa estén haciendo las cosas como deben de hacerlo? Bueno, también una evaluación de 360 grados, ¿verdad? Pero siempre medirlo. Fíjate que es un punto bien importante el buscar la calidad dentro de la organización, sea en el departamento que estemos, pero aún más desde RH porque se tiene más gestión de diferentes áreas o se puede entrar en diferentes áreas a apoyar, pues es con datos. Si no se tienen estas evaluaciones, si no se implementan estas metodologías, pues no se puede identificar qué es lo que está mal y en base a ello mejorar. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene la formación y el desarrollo de los empleados en la cultura de calidad? Mira, muchas empresas piensan que en invertirle en capacitar a tu personal es un gasto, cuando realmente es una inversión. Hay quien piensa que es un gasto, pero en realidad no. En realidad es importante invertirle. Mira, tú hace rato comentaste algo importante. Desde niños en nuestra casa no nos enseñan a hacer las cosas de una calidad extraordinaria. No digo que no hayan casas en que sí, pero casi comúnmente no. O sea, lo hacemos mal y no pasa nada, entregamos cositas mínimas y no pasa nada. Entonces, cuando llega la gente a las industrias, viene con una cultura enfocada en su mayoría a la no calidad. Depende mucho en dónde crezcas, todo esto, ¿verdad? Porque claro que si te vas a el país tal donde la calidad es muy importante, a lo mejor ahí desde niño te lo van a enseñar. Pero en las culturas
comúnmente en donde no se enseña a los niños desde chicos a hacer bien las cosas, pues cuando llegan a las industrias comúnmente las hacen mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio de la forma como se piensa sobre ese proceso de la calidad? Porque hacer las cosas mal hechas no pasa nada, ¿verdad? Mira, desde que lavas un plato, lo lavas y dejas ahí atrás todo sucio y no te fijas en el plato y lo pones en el lugar donde van los platos. Muchas personas son conscientes que no quedó bien y aún así dicen, bueno, ahí lo dejamos. Ay, que se vaya, no pasa nada. Bueno, esa forma de ver de que no pasa nada a la larga hace daño. Cuando tú llegas a una industria, los colaboradores que llegan, muchos vienen con una idea equivocada de hacer bien las cosas, especialmente cuando es gente que inicia, que es el empleo nuevo, el primer empleo, empiezan y entonces tenemos que cambiar. Y ahí te va, y no solamente a los nuevos, ¿sabes? Gente que tiene años haciendo las cosas de la misma forma, hay que cambiarles la forma como ven las cosas, el paradigma de pensar que hacerlo más o menos está bien. Tenemos que hacerlo muy bien. Según un estudio que se hizo por la empresa Training Industry, dice que invertir en la formación continua de los empleados va a mejorar un 24% la calidad del producto y la eficiencia operativa. Fíjate, 24%, ¿verdad que no es un gasto, es una inversión? Entonces, invertir en que la gente piense de forma diferente, en metodologías nuevas, en que se les premie, en que se les estimule por hacerlo bien, eso va a incluir mucho, va a influir mucho en la manera como lo hacen. Los líderes tenemos una cultura. Si me dijeras con quién inicio, te diría yo, inicia con los líderes para que les cambies la mentalidad a los líderes. Muy bien. Y sí, ¿verdad? Porque de ellos va a empezar a permear esta cultura a toda la empresa. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede medir el éxito de una cultura de calidad en una organización? Bueno, los KPIs, como ya se dijo, son buenos, son importantes. Los KPIs son indicadores claves de rendimiento que te dice cómo va el proceso. Tienes que meter métricos. Si no estás acostumbrado a que se mida, te va a ir mal. Yo digo que siempre hay que acostumbrarnos a que se mida. Mira, vamos a imaginar, yo quiero que se baje de peso, no sé, voy a bajar 5 kilos, por dar un número. Pero según yo, pienso que estoy bajando de peso y no me peso nunca. Después de 4 meses me subo a la báscula y me doy cuenta que peso 3 kilos más. Y digo, ¿cómo? Si según yo estaba a dieta. Bueno, porque no puse KPIs en el proceso para identificarlo. Entonces, los KPIs, ¿cuántas calorías tengo que estar comiendo? ¿Cuántos carbohidratos, cuántas proteínas? Son KPIs. KPIs son indicadores que te van diciendo si vas bien o si vas mal. Que te midas, ¿verdad? A lo mejor en el abdomen para ver si estás perdiendo grasa, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo, pero es importante que los KPIs estén involucrados en todo el proceso. En la calidad es muy importante esto. En RH, si no pongo KPIs, me voy a perder. Los KPIs me van a indicar, por ejemplo, cuál fue la calificación en la encuesta de clima organizacional en este año en relación al otro, del 1 al 5. ¿Estoy hacia abajo, estoy hacia arriba? O los líderes en el métrico tal, el 360, o el cliente en las encuestas, o las devoluciones, o las ventas, o la rotación, el personal. O sea, todos estos indicadores son KPIs que me van a permitir enfocarme para tener una cultura de éxito enfocada en la organización hacia los métricos. Entonces, dice por ahí un estudio que se hizo por la ASQ que si las empresas utilizan KPIs, van a incrementar la calidad y el rendimiento aproximadamente en un 20%. Imagínate, extraordinario. Pero entonces hay que implementarlos. El dicho dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Es un proceso importante. Es de que hay que mejorar a través de las mediciones. También si en la organización no estamos acostumbrados a medir, bueno, tenemos que entender que va a ser un proceso donde tenemos que permear a la gente con esta nueva metodología. Entonces también yo creo que ahí en recursos humanos considerar esto, si en la organización nunca se ha trabajado con KPIs, no quiere decir que no tengamos que trabajar, sino al contrario, si nunca lo hemos hecho, hay que enfocarnos a trabajar en ellos, pero obviamente en concientizar a todo el personal el por qué se busca esto y empezar a motivarlos para que trabajen en base a los KPIs. La siguiente pregunta es,
¿Qué ejemplos existen de empresas que han logrado el éxito mediante la implementación de una cultura de calidad y excelencia? Las japonesas son el mejor ejemplo que hay. Los autos japoneses son los que menos fallan en las industrias. Bueno, no todas las marcas, pero en su mayoría. La verdad es que si tú te vas al top 10 de los autos que más se venden en el mundo, están las marcas japonesas. ¿Por qué? Porque en la cultura de ellos se vive la calidad en el día a día como parte de algo ya intrínseco. Así es de que hay muchos casos, ¿verdad? Como por ejemplo, hay empresas estadounidenses que también han hecho cosas muy interesantes. El iPhone, por ejemplo, ¿verdad? Es algo hecho con mucha calidad, por eso es uno de los smartphones que se venden más en el mundo. Hay otras cosas que se venden, pero aquí el punto es, para que nosotros podamos generar una cultura de calidad, necesitamos hacerlo desde el interior, los líderes y también la gente que está enfocada en mejorar y también entregar al cliente. Siempre tenemos que estar pensando en algo que es muy importante, la alta satisfacción del cliente. Eso va a generar una lealtad en la marca. Porque dices, a ver, ¿para qué me cambio? Esta vale menos, pero yo sé que esta marca me da lo que yo necesito. Entonces, Apple es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de una marca que te da cosas extraordinarias. Samsung en algunas áreas es también extraordinario para entregar cosas. Y nos vamos de marcas en marcas y podemos ver las que se están diferenciando por la calidad. Así es de que si nosotros queremos formar parte de esa industria o en el área en la que estamos a ser un diferenciador, necesitamos entregar las cosas con calidad. Curiosamente, hay varios comentarios de estas empresas que se preocupan mucho por la calidad y la excelencia, donde comentamos lo que decía, sí, cuesta un poco más, pero no me va a dar fallas. En el ejemplo de los casos, una marca que va muy enfocada a la calidad y a la excelencia es Honda. Honda cuesta un poco más que la mayoría de sus competidores, pero en muchas ocasiones pues se destaca más el pagar un poco más por ese vehículo o motores que también venden motores en diferentes ámbitos, porque se sabe que aunque cueste un poco más, no vamos a tener problemas de que el coche deje de frenar o pasen problemas mayores que estén en riesgo nuestra propia vida o nuestra inversión, que se pierda nuestra inversión. Entonces, al final, cuando algo cuesta un poco más, pero estamos seguros que estamos comprando calidad, pues es muy probable que tengamos éxito, sino más bien sería una consecuencia, ¿no? El éxito, una consecuencia de trabajar enfocados en la calidad y la excelencia. La calidad es el diferenciador más importante en las industrias, es el cliente. Es el más importante. He visto muchos libros, muchas cosas y puedo asegurar que las industrias que se enfocan en la calidad de lo que entregan tienen una alta probabilidad de que tengan vida en lo que hacen por muchísimos años. ¿Por qué? Porque el cliente busca calidad. Tú piensa en algo simple, vas a que comas en algún lado y te lo entregan y viene sucio el plato o no sabe bueno, no vuelves. Es decir, tú lo que buscas es la calidad y la calidad está por encima del precio. ¿Por qué cuando el iPhone sale hay filas en las tiendas esperando que salga para la compra? Yo cada año compro el iPhone en el Estados Unidos voy y comúnmente para hacer una compra de un iPhone tengo que hacer filas, muchas veces hasta en línea, porque los iPhones se venden como pan caliente. ¿Por qué? ¿Por qué se venden tanto? A pesar de que son caros, porque la gente quiere la calidad que le da iPhone. Hay quien piensa, no, está malo, es cierto, pero al final de cuentas, en los métricos, aunque haya gente que piensa eso, los métricos muestran que el iPhone es el producto que más vende en la primera semana que sale. ¿Por qué? Porque se han hecho cosas buenas. La calidad cuesta más quizás, pero al final el cliente paga eso. El cliente dice, aunque cueste más, pago. La calidad es algo que vale. Así es de que si nosotros estamos en una industria en donde identificamos que no le estamos poniendo mucha fuerza a la calidad, no la vamos a ver como un diferenciador que nos va a hacer diferenciarnos de los demás.
Entonces es importante hacerlo. Sí, si nos enfocamos en nuestras áreas, en nuestras organizaciones, entregar todo con calidad y excelencia, tarde que temprano vamos a diferenciarnos por estas cualidades y vamos a tener éxito en lo que sea que hagamos, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. ¿Algo más si quieras comentar, Jorge, en base al tema? Bueno, pues esto no es fácil, pero diría yo que iniciemos individualmente con lo que cada uno hace en su vida. La calidad es algo que se vive lo que uno hace. Independientemente de lo que hagas, hazlo de la mejor forma. Porque al final de cuentas, si lo haces mal, no te ves bien en ningún lado, porque la gente no busca que hagas las cosas más o menos. No, tienes que hacerlas bien. Estés en el puesto en el que estés, en la industria en la que estés, en el área en la que estés, en tus hábitos diarios, esfuérzate por hacer la calidad de la mejor forma, porque eso te va a traer muchos beneficios a largo plazo. Quizás no los veas en ese instante, pero te vas a hacer el nombre de que haces muy bien lo que tienes que hacer. Ya después que tú sepas que estás influyendo positivamente en el entorno que está muy cerca, esfuérzate por influir de manera positiva en el entorno que está más alrededor tuyo, en la empresa, en la área, en la industria. Pero todo inicia porque haga bien uno lo que tiene que hacer. Pues muy bien, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Por acá va a aparecer la información de algunas herramientas de medición. Borecall Work Environment para medir clima laboral, Borecall 360 Feedback para medir para aplicar evaluaciones de 360 grados. Por aquí van a estar apareciendo las dos herramientas, y bueno, también Borecall Performance Management para medir KPIs dentro de las organizaciones y estar auditando que nuestros compañeros, que nuestros colaboradores estén realmente enfocados y entregando sus actividades con calidad y excelencia. Pues muy bien, les recordamos que pueden ponernos aquí abajo en los comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, otros temas que les gustaría que platicáramos. También pueden compartir este programa con quien ustedes lo deseen o crean que les pueda aportar valor. Realmente agradecemos a la comunidad, a ustedes que nos están viendo, el apoyo que hemos tenido en este podcast. Recuerden, un podcast nuevo cada semana. Adiós. Adiós.